abrir la discusión. Listo, entonces, bueno, voy a silenciar de una vez y ahora sí, pues vamos a arrancar. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser acerca de filtros, filtros con diferentes materiales, pero específicamente los filtros de papel que se ocupan en la mayoría de sistemas cónicos para preparar café. Entonces, vamos a basarnos en un par de estudios, ¿sí?, que hace el señor Jonathan Gané, Coffee ad Astra, para empezar a sacar el análisis de por qué algunos son importantes, o bueno, son importantes los filtros y el conocimiento que uno debe tener de todos estos y saberlos utilizar, porque al fin y al cabo es para eso que los vamos a estudiar. Entonces, bien, esta clase va a estar disponible en Patreon, en Patreon, y bueno, próximamente va a estar ahí, colgada. Entonces, vamos a ver los tipos de filtros y el impacto que estos tienen en la extracción. Y como decía hace un momento, vamos a poner el ojo específicamente en los filtros que ocupan los sistemas cónicos, filtros de papel en su gran mayoría, para saber qué es lo que sucede aquí. Entonces, bueno, como contexto, podemos ver que el señor Jonathan Gané hace, él es conocido como Coffee ad Astra, bueno, tiene un blog que se llama así, Coffee ad Astra, y asimismo tiene una página de Patreon y tiene una página en Telegram y bueno, tiene un montón de redes en donde uno lo puede encontrar. Y hace un tiempo investigamos que él tiene unos estudios bastante interesantes de este tema. Él se ha puesto a revisar fundamentalmente los filtros para preparar café y los ha, ¿cómo decirlo?, experimentado, los ha revisado a profundidad. Entonces arranquemos por conocer que al preparar el café siempre necesitamos una serie de aditamentos, de materiales y de herramientas que son indispensables para pues prepararlo bien, ¿no? El filtro o el papel que utilizamos para el filtro es muy importante. La mayoría de máquinas para preparar café ocupan filtro, bien sean filtros de papel, filtros de metal, ¿sí? En este caso vamos a ver los filtros de papel. No nos vamos a enfocar en los filtros de metal por ahora, ni en los filtros de materiales sintéticos. De pronto haremos un paneo general y breve porque es que esto es un tema bastante amplio y vamos a ver cómo la introducción basándonos en los estudios que hace el señor Jonathan Gané. Entonces, él nos va a arrojar por medio de este estudio una serie de resultados que nos ha compartido para poder empezar a entender un poco los filtros y y su impacto en la preparación. Entonces, lo que hizo este señor Jonathan Gané fue comprar, ¿sí?, o adquirir, digámoslo así, un telescopio, no, sino un microscopio, con el que pudo revisar la fibra o el enmallado que tiene cada uno de los filtros y así darse cuenta de su porosidad. Y esa porosidad nos va a indicar la velocidad a la que se extrae normalmente el café. Entonces, vamos a analizar profundamente algunos de estos filtros. El señor Jonathan Gané empezó a hacer unas observaciones en microscopio, ¿sí? Y nos empezó a mostrar pues algunas cosas. Por ejemplo, aquí agarró unos filtros de Hario, de B60 específicamente, y para llegar a esta imagen que estamos viendo en pantalla, él tuvo que hacer una serie de pruebas, pero bastantes pruebas, porque no fue solamente poner el microscopio, tomar la foto y listo, ya todos felices. No, resulta que él tuvo que reprogramar y configurar también la máquina con la que tomó el muestreo para cambiar la configuración de color, porque en sí la foto que estaba tomando del filtro estaba completamente incolora, estaba ilegible, mejor, estaba ilegible, entonces tuvo que hacer varios ajustes. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, la composición fibrosa de esos filtros, de cómo tiene fibras irregulares, podemos ver,
son como, digámoslo así, montañitas de papel, porque estos filtros son hechos con fibra de bambú y se forman unas montañitas y también quedan unos poros abiertos, pero no es totalmente uniforme. Ya vamos a ver algo mucho más uniforme. En este caso, para esta muestra, él utilizó filtros, sí, B60, marca Hario, de los originales, pero de los que tienen el borde prensado, ¿sí? Porque hay de los dos tipos, hay que tienen borde prensado y de los que no tienen borde prensado. Entonces, vamos a ver que este es el que tiene el borde prensado. Aquí hay una segunda observación en donde podemos ver que por medio de ajustes de color se puede facilitar la observación también de algunos poros y algunas áreas de los filtros en donde está un poco más saturado. Y ahora, viendo esta segunda imagen, aquí estamos analizando otra vez un filtro Hario de B60, pero este es el que no tiene pestaña, ¿sí? Entonces, como existen varias referencias de filtros para B60, porque están los que tienen pestaña, los que no tienen pestaña, los que son blancos, los que son naturales. Entonces, en este caso estamos hablando de un filtro blanco que no tiene pestaña. Y si nos damos cuenta y nos devolvemos, es mucho más denso que el filtro anterior, que el que tiene pestaña. Aquí vemos el anterior está mucho más poroso, más distribuido, digámoslo así, el papel. En cambio, en este caso tendríamos algo mucho más compacto, un filtro que va a tener una retención un poco más alta. Estos son los que son de color rojo. Los podemos identificar porque la bolsa es de color rojo, no de color rosado como son los W100, que son los que tienen el borde prensado. Entonces, ahí empezamos a revisar las observaciones que Jonathan Gané va haciendo. Entonces, en esta segunda observación, notamos que apenas se pueden ver algunos poros. Y esto es porque precisamente estos filtros tienen una densidad un poco más alta. A eso también hay que sumarle el ajuste de la luz LED que tuvo que hacer Jonathan para poder tener una, una refracción correcta de la luz y poder ver a través del filtro, porque esa era otra cosa. Está bien tener un microscopio, pero ¿cómo hace uno para poder captar lo que quiere ver o lo que busca ver? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí empieza uno a ver como toda la serie de filtros que fueron analizados durante este ejercicio. Entonces, aquí tenemos el Hario Table Bleach para B60, que son los que tienen el doblez, ¿sí? Los que vienen prensados con el doblez prensado. Y vemos pues la distribución del papel, ya en este caso con una configuración de color mucho más contrastada, mucho más nítida. Ya los poros se pueden apreciar mucho más. Hay zonas donde hay alta porosidad y hay zonas donde hay alta acumulación de papel, alta densidad. Entonces, en ese caso, se analizaron un montón de filtros. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos para ir analizándolo de manera visual, ¿no? De manera visual primero que todo, para después de esto llevarlo a la práctica y poderlos comparar, que la idea también es poder hacer un comparativo real. Estos son los Hario Tabless Bleach, los que vienen sin el doblez. Como podemos comparar, devolvámonos aquí un poco, tenemos un poquito más de porosidad en este filtro, en los que tienen el doblez pestañeado, y aquí en los que no tienen el doblez sigue siendo un poco más denso, ¿no? Sigue mostrándonos menos densidad de poros. Si bien tiene poros también, está un poquito menos denso. Por aquí vemos de nuevo estos son, bueno, perfecto. Estos son los que tienen también dobles, pero al decir unbleached, son los que son sin blanquear, los filtros naturales, los que son de color, eh, sí, de color como beige. En este caso, es muy parecido a la primera muestra que vimos. Es de una densidad más bien media. Podemos ver
porosidad, siempre tiene porosidad, pero también al no pasar por el proceso de blanqueamiento, también vemos que hay como, ¿cómo decirlo? Como que la fibra está menos tratada, se nota menos tratada. Comparémoslo con este otro, con este. La fibra se ve un poco más tratada, como más plana, como más sellada, digámoslo así. En cambio aquí se ve rústico, se ve mucho menos tratada. Luego tendríamos por aquí los Cafec, ¿sí? Que también son filtros para B60, pero son de la marca Cafec, que esos se consiguen en Amazon. Y aquí vemos una densidad media también. Pues también hay zonas en donde se acumula bastante papel, zonas bastante porosas y así. Entonces ahí vamos comparando de manera visual. Estos son muy interesantes. Son filtro de tela para B60, también original de Hario. Ah, perdón, no, este es de Coffee Stock, de la marca Coffee Stock, filtro de tela para B60. Y vemos cómo está como enmallado, como aquí la porosidad sí aumenta bastante. Y eso pues también significa eh, cosas buenas y a veces cosas no tan buenas. Los filtros de tela también son muy buenos, pero tienen el problema de que a veces permiten el paso de pequeñas partículas no solubles, ya sabemos. En este caso, pues es un filtro que está bastante bien para B60. Luego tendríamos, mmm, pasándonos de los cónicos a los sistemas de inmersión, tendríamos aquí el de Aeropress, el filtro blanqueado normal, el que existe para Aeropress. Esta es la textura que tiene. Es muy parecido al del B60, al del B60 con pestaña. Se parece mucho en cuanto a la densidad, pero no se parece en la parte en su parte rústica, digámoslo así. Se ve un poco más la fibra montada una encima de la otra. Aquí tenemos esta marca Esir, creo que se pronuncia así, no sé. Estos igual son filtros para Aeropress también. Estos son filtros para Aeropress. Este es un filtro mucho más denso. Esto es como una respuesta a los baristas que les gusta utilizar doble filtro en Aeropress. Pues los normales son estos. Y hay baristas que ponen dos. Me imagino que para aumentar la densidad del filtro, para hacer más difícil la extracción y poder extraer de pronto un poco más de solubles. La solución pues es este filtro también utilizando una mayor densidad y una porosidad adecuada para poder extraer lo que se busca. Luego tendríamos aquí los esperados Chemex. Así es como se ve el Chemex sin blanquear, el filtro de Chemex sin blanquear. De nuevo volvemos a ver algo común y es que en los filtros que están sin blanquear o los naturales son bastante rústicos. Tienen la sensación como si fuera pasto, pasto encima de pasto, como las fibras de papel una encima de la otra, mientras que el blanqueado, que es el que vemos acá, mira cómo ya se ve un poco más, sí, tratado, se ve plano, aplastado, como sellado. Igual la densidad de poros es muy parecida. Hay zonas en donde hay muchos poros, hay zonas donde no hay casi poros. Aquí podemos ver también zonas donde hay concentración de poros, pero me parece a mí personalmente que los filtros que están sin tratamiento, los filtros de color natural, tienen esa distribución de poros un poco mejor lograda, digámoslo así. No sé, me parece a mí de manera visual, hay que hacer la prueba ya preparando café. Y por acá tenemos pues las características del filtro de Chemex que son que se estancan y bueno, esa puede ser una. Y es que el filtro realmente sí tiene zonas de alta densidad, como por ejemplo esto aquí, tiene mucha menos porosidad que esta zona de acá. Y lo malo es que no se compensa porque pues en una extracción debería el filtro ser capaz de evacuar agua en todos sus lugares, en todos lados. Debería ser capaz de evacuar la misma cantidad, pero pues bueno.
Este es un filtro para Chemex también, pero de la marca Osaka, y este es de metal. Es el único de metal que se observó bajo microscopio. Entonces tiene esta forma, ¿sí? Los huecos grandes que a su vez viene con un enmallado pequeñito para evitar el paso de partículas más pequeñas. Un filtrico que pues nada del otro mundo. Muy simple, lo que sería un filtro de metal, muy parecido a, a los que se utilizan como para Silverton y ese tipo de aparatos. Bueno, aquí estarían, este sería el filtro para sifón, pero sin blanquear. De hecho, yo no sé, no tengo la certeza de si existen filtros para sifón blancos. Creo que no, creo que es únicamente esta referencia la que existe, los que son sin blanquear. Pero sí podemos ver que pese a que son de la misma marca de Hario, tenemos una densidad muy diferente a la del B60. Se alcanza a notar que son un poco más densos, un poco más apretados, digámoslo así, estos filtros. Será también por la utilización del equipo, porque en últimas, pues el B60 es totalmente distinto al sifón. Por aquí hay otro y es el filtro de tela, pero del sifón, que ese sí, pues más fácil lo conocemos, porque es el que traen los sifones cuando los compramos. Todos los sifones, cuando uno compra un sifón nuevo, dentro de su caja trae el filtro y portafiltro de tela. Si queremos filtro y portafiltro de papel, tenemos que comprarlo aparte siempre. Entonces, este es el que trae normalmente. Esta es como la fibra. Y los poros son bastante grandes. Lo único bueno de la tela es que como esto es hecho por máquinas, pues la densidad es muy parecida entre sí. Eso es lo positivo de la tela, que los poros y la densidad del tejido es muy, ¿cómo decirlo? Muy equilibrado, ¿sí? Es muy balanceado. Y bien, aquí vamos a empezar a ver cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron como para la medición de estas tomas, de estas fotografías, para llevarlos a cabo en estudio. Y le voy a dar la palabra ahora sí a Víctor para que nos cuente un poco sobre la toma de estas, de estas muestras. Listo. Bueno, entonces aquí principalmente lo que habría que revisar es que si bien todo el estudio que se hizo fue bastante sorprendente, digámoslo así, era algo pues que no se había estudiado o que por lo menos no se había divulgado a profundidad antes, se hizo con digamos, con un equipo no demasiado costoso y asimismo no demasiado, digámoslo entre comillas, preciso. Entonces, lo que traía el microscopio que se consiguió Jonathan Gané, traía esta pequeña, como a manera de regla, este pequeño plástico que servía para calibrar precisamente o para interpretar los grosores que él podía percibir en el microscopio. Sin embargo, pues como sigue siendo una medida poco confiable, debido a que en sí el costo del aparato pues no da para más. Sí había una forma de calibrar bien el equipo y era a través de la rejilla, que en la imagen se ve como una especie de cuadrado negro. En realidad es una rejilla de varias líneas con unas medidas estándar. Entonces, cuando a esa rejilla se le hace zoom, se nota inmediatamente que si bien no es una rejilla perfecta, al menos hay un montón de medidas de referencia, porque entonces se forma como una especie de cuadrícula. Hay un montón de cuadrículos o medidas de referencia en los que se puede tomar un promedio y en base a eso empezar a sacar medidas un poco más acercadas a lo real para determinar el tamaño de las porosidades, para determinar la densidad por milímetro cuadrado, o sea, cuántas porosidades hay en un milímetro cuadrado de cada filtro. Listo. Entonces acá. Y bueno,
Otro de los instrumentos que también usó Jonathan en ese caso fue algo que se conoce como un calibrador o un pie de rey, que es un instrumento que permite medir grosores y a raíz de eso también, eh, valga la redundancia, estimar las diferencias de grosores entre todos estos filtros, principalmente filtros de papel, de forma que se pudiera tener ese dato y se pudiera hacer una estimación de lo que sería el ratio de flujo de cada filtro. Entonces, digamos que con la medida visual, con la medida del microscopio, me refiero, él pudo determinar principalmente el tamaño de las porosidades y la densidad de los poros. ¿Sí? Pero eso no es lo único que determina el ratio de flujo, es decir, qué tan rápido el agua es capaz de pasar por el filtro. Entonces, ese ratio de flujo que lo determina el grosor del filtro como tal, que como les menciono, Jonathan Gane lo midió con un calibrador o con un pie de rey. Luego la distribución y el tamaño de los poros, que ya él tomó las medidas en base a lo que pudo observar con el microscopio. Y también se puede tomar digamos, una medida cualitativa, que sería la rigidez, que es lo que determina qué tanto el filtro se pega al método, por ejemplo, a un B60, qué tanto se pega, y en función de eso también qué ratio de flujo va a tener ese filtro. Entonces, a grosso modo, lo que se encontró es que, por ejemplo, el filtro que tiene un ratio de flujo mayor, o sea, por el cual el agua pasa más rápido, es de hecho el filtro que tiene poros más grandes y que más poros por milímetro cuadrado puede tener, que en este caso es el filtro Osaka de metálico, es el filtro metálico de la Chemex. Ya de ahí siguen filtros, hay como un intermedio de filtros de papel, por decirlo así. Entonces, en esa misma escala siguen, por ejemplo, los filtros de Chemex blanqueados, luego los filtros de Chemex sin blanquear, los filtros de Aeropress, por ejemplo, los AESIR. Luego siguen los filtros de Aeropress originales que permiten un flujo un poquito menor. Como decía José ahorita, los AESIR están más diseñados como en respuesta a quienes usan un doble filtro, de pronto para conseguir una distribución de porosidades un poco más pareja. Luego siguen los filtros de papel de sifón y por último hay dos filtros de tela, que sería el filtro de tela de sifón, que ya se observó en la fotografía que sus porosidades son muy pequeñas, realmente es un filtro muy tupido. Y por último estaría el filtro de tela para el B60, que sería el filtro como con un ratio de flujo más lento, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces ya todas esas características, digamos como manera de conclusión del entendimiento de los filtros, es a grosso modo lo que sería el manejo del tiempo, digámoslo así, el manejo del tiempo, el manejo de la extracción, a medida que precisamente se va haciendo esa extracción. Recordemos que en este caso este es un parámetro que se sale del control del barista, o sea, no es como que uno simplemente pueda ir cambiando la distribución o el tamaño de estos poros, sino que estos más bien se ven impactados es por la fábrica. Por ejemplo, los filtros blanqueados suelen tener poros un poco más disparejos y más abiertos, el material suele ser un poco más desgastado y por consiguiente presentar flujos más rápidos, mientras que por ejemplo los filtros sin blanquear, los que son como más cafecitos, como la estructura en sí del filtro, de las fibras no se ve tan deteriorada, suelen ser un poco más lentos. Entonces ya sabemos lo que pasa cuando una extracción sucede de forma más rápida. Podemos tener, como bien se sabe, cafés o tazas un poco más ligeras, un poco más con acidez, mientras que con filtros que de pronto pueden ser más lentos, podemos tener una presencia mayor de dulzor y características como el cuerpo. Entonces es importante como empezar a hacer como esos anclajes de conocimiento ya ahora a nivel de los filtros, que de hecho pues todavía falta como mucho por desarrollar en cuanto a
a investigación pues en ese campo. Bien, perfecto. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a pasar a la parte de preguntas. Bueno, aquí están los referentes. El estudio se hizo el 22 de julio del año pasado y se puede consultar ahí en Coffee Adastra. Exactamente.